Guerra del Pacífico 1879, Jorge Abastoflor Frey, Pablo Michel, historiadores bolivianos. Hola estimados amigos, nuevamente en una cita de Siglo IV en el formato de tertulia, el cual estamos llevando ya desde hace algunas semanas atrás. Quiero en esta oportunidad anunciar, como ya se había hecho en la anterior sesión, mencionar que vamos a tocar el tema de Calama, específicamente del día domingo 23 de marzo de 1879, y ver los héroes y también los entretelones y esas confusiones que han habido después para desligar responsabilidades de un lado y del otro, documentos y cosas que han aparecido en el juicio de responsabilidades contra las y contra otros personeros que estaban en el gobierno justamente durante la Guerra del Pacífico. Para este tema están con nosotros tres queridos amigos, Luis Fernando Sánchez, Carlos Osterman y querido amigo Jorge Abastoflor, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, empecemos pues a hablar de eso que nos gusta tanto y en el formato de tertulia que ya nuestros queridos televidentes ya lo conocen. Para entender Calama, ¿hasta dónde tenemos que ir? O sea, hablaremos de los antecedentes inmediatos. ¿Por qué todos los bolivianos empiezan a escapar hasta Calama? ¿O en Calama, por la cuestión topográfica, empiezan a ver que esa es la población donde deben hacer su defensa? Bueno, Pablo, es importante siempre trasladarse a los escenarios, porque a veces queremos entender un hecho histórico con los escenarios actuales, con los modos de pensamiento actual, con las formas, las dogmas, las doctrinas actuales, lo cual es un craso error. Tenemos que acomodarnos geográficamente. Calama era la población más importante. San Pedro de Atacama, aunque era capital, era mucho más pequeño. Y Caracoles era un mineral, o sea, le llamaban mineral a una empresa minera, no era una empresa minera, pero sí un asiento de varios emprendimientos mineros, que era una especie de campamento. Pero Calama era una población realmente, diríamos, consolidada. Incluso tenía 3 puentes. El hecho de tener infraestructura civil, y uno de esos puentes metálico, nos da una idea. Sería el de Topacho. Exactamente. Estamos hablando del otro Carvajal y el otro es Calquinche, si no me equivoco. Bueno, un nombre que he hecho que no estoy seguro. Entonces, el puente metálico es una obra que para esa época era algo muy raro. Recordemos, aquí tenemos en Viache el puente de Melgarejo, lo llaman, hasta ahora sigue funcionando y es de medio punto de piedra, ¿no es verdad? Entonces, que hagan un puente metálico es... Porque por ahí pasaba también ¿Por qué? ¿Y por qué era importante? Revisando el libro de James Dunkerley, cuya tesis fue precisamente sobre el poder militar, orígenes del poder militar en Bolivia, y toca el tema de la Guerra del Pacífico, vemos datos pero impresionantes. Por decirte, la producción de Huanchaca en 1878 es doblada el 80, en 1880 ya es el doble. Pero uno se pregunta, si estás en plena guerra, ¿qué está haciendo Ganiceto Arce doblando su producción de plata y por dónde la está sacando? ¿No? Bueno, cuando después se hicieron los problemas y el avión Daza incluso tenía documentación que nunca se la llegó a ver, pero que posiblemente apuntaba a él y no a Campero como quieren hacer aparecer. Entonces podemos explicar muchas cosas. Calama era una población importante. Por lo tanto, cuando se da la invasión chilena, eran aproximadamente 6.000 ciudadanos chilenos, de acuerdo a Jan Dunkerley también, que él ya va a datos científicos. Y además más precisos que la historiografía popular, diríamos, que ha circulado en el siglo XX. 6.300 y chilenos y algo de 1.200 bolivianos en toda la provincia. Por lo tanto, y la mayor parte en Antofagasta. Antofagasta sí era una ciudad. Pero aquí viene algo importante, Pablito. No había fotógrafo. Por eso a mí me llama la atención ver fotos de Eduardo Baroa, fotos de los combatientes, etcétera. No había. Bueno, de Eduardo Baroa hay, pero no del grupo que ha circulado. La llegada del fotógrafo era un acontecimiento como la llegada del circo. Llegaba el fotógrafo en caravana, anunciaba su llegada y la gente pudiente se preparaba para sacar sus retratos. No había la Kodak Instamatic, las instantáneas hay para sacarse los guerreros antes de combatir. Es un ejemplo del tamaño de la ciudad.
Antofagasta, con todo lo que era la más grande, ni siquiera fotógrafo tenía. Además, una cosa que llama la atención de los tres países, Chile, Perú y Bolivia, Bolivia es el que tiene menos fotografía, bueno, en militares, en grupos, y se ha confundido mucho con el tema de la fotografía de la Guerra Federal del 99. Exacto. Y se los atribuye. Connotados, como si fuera connotados historiadores publican fotografías y no se hacen ningún problema a cualquiera que tiene el bigote más o menos así, lo hacen volver Eduardo Baroa, ¿no? Y si tiene barro se vuelve Ladislao Cabrera, pero no. Incluso revisando el armamento, que se ven las fotos de la Guerra Federal, no son gente que haya participado en el combate de Calama. Pero volvemos al punto, para no perdernos. Calama era una población importante. En cuanto acontece el desembarco chileno en Antofagasta, está el prefecto Severino Zapata en Antofagasta, no se fue. Ahora, las preguntas que uno se hace, porque no te olvides que la historia analítica nos permite esa herramienta de analizar, ponernos en el lugar del hombre. ¿Qué tipo de irresponsable sería un prefecto si no informa? ¿Qué tipo de irresponsabilidad habría en un prefecto si por lo menos no informa lo que ha ocurrido? Entonces, ahí estamos hablando no de uno, de varios mensajeros que debieron salir de Antofagasta. Incluso el diario de un combatiente en Calama indica que mandaron un mensajero, ellos, los valientes, bravos que se reunieron para defender el pueblo, se juntaron y juntaron platita para mandar un extraordinario a Potosí. Todo el mundo mandó mensajeros. No hay pues derecho a que nos quieran hacer creer que hubo un solo mensajero. El de Pedro Ramos es el que está documentado en la Cancillería. Apolinay Alay, Pedro Ramos y un Cáceres. Son tres la documentación que yo personalmente conseguí, Pablo, porque no estoy hablando de un libro que leí o algo. Fui, y una cosa que me llamó la atención, que en el archivo de la Cancillería, la señora que era una historiadora, me comentó que nunca nadie había ido a revisar la correspondencia consular, a excepción quizás de don Roberto Querejazo Calvo, que trabajaba en la Cancillería muchos años y que él posiblemente investigó esta documentación sin hacerse anotar, etc. Pero la señora que atendía eso, no recuerdo el apellido, la señora muy gentil, me indicó eso, me dijo, usted es el primero que viene. Y notoriamente los estantes se notaba que los papeles, que son hartos, estaban acumulando polvo. Polvo. Lo que ocurre, general, para contextualizar, estamos hablando cuando tú fuiste, Fernando, antes del 2000. Tu libro, donde pones de cierta bruma, es escrito el 98, 97. El 99. O sea, es antes del siglo XXI. Claro. Porque hoy es muy difícil acceder a esa documentación. Tú sabes que el método científico, el historiador se pregunta, se elabora preguntas y en base a eso hace hipótesis y las demuestra. Entonces, yo no podía creer que en pleno siglo XIX, fines del siglo XIX, ya la revolución industrial ya había estado corriendo casi 50 años, esté todavía un chasqui pues corriendo como en el imperio incaico con sus quipos, su mensaje. Por lo menos debían montarlo a caballo pues en la película esa que hubo, debían ponerlo a caballo pues por lo menos, para darle un poco de lógica al relato. Es sentido común además. Había mensajeros ordinarios y habían mensajeros extraordinarios. Exactamente. Los mensajeros ordinarios partían prácticamente todos los días a conectar el territorio nacional con el litoral. Una mentira además que se nos ha querido hacer creer a lo largo del tiempo era que Bolivia no tenía presencia dentro del territorio del litoral, y eso es totalmente falso. Bolivia construye puertos, Bolivia construye caminos, establece vías de comunicación, establece correos ordinarios, extraordinarios, es decir, la presencia del Estado boliviano es una presencia bastante fuerte para el Estado que tenemos en aquella época. O sea, está en correlación con lo que existía en el resto de la República. No es que era un territorio abandonado a la suerte de Dios, que eso ya es un dato que nos quieren introducir, o nos introducen más bien exitosamente los historiadores chilenos. Los historiadores chilenos son los que dicen, no, que estaba abandonado, solamente chilenos vivían ahí, que esto, y eso es totalmente falso. Si me permite, Jorge, traje un libro y aquí Pablo lo había tenido. Es el del centenario, del 79, ¿no? El del 79, cuando se dio el minuto de silencio, etc. Son dos tomos en realidad, y yo he traído el segundo. Están en todas las bibliotecas, y no son consultados por los historiadores. ¿Y por qué? Bueno, es consultado, perdón, pero menos uno, que es la compilación que hace Severo Campuzano
de documentación sobre la quinta división a instancias del general Narciso Campero, precisamente cuando sale el manifiesto de Rufino Carrasco. Cuando Rufino Carrasco saca su manifiesto acusándolo, y los otros dos, los amigos de Rufino Carrasco, Apodaca y Lino Morales, empiezan a lanzar una serie de artículos denigratorios contra Campero. Campero se defiende y pide a Campuzano, que era uno de los que estaba en la quinta división, no Alba, porque Alba era el auditor y ya había publicado el libro del diario de campaña de la quinta división. ¿Por qué no lo leen? Porque está ordenado sin cronología. Es difícil de leer. Está desordenado. Está desordenado. Potosí habla del 17, Potosí, agosto 11, y se salta a La Paz el 3 de diciembre del año anterior, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y además mezcla forraje. Pero ese es un error de esta edición. No. Es pues, Campuzano que los había desordenado. No, el Campuzano preparó, el hombre no pensaba que se iba a publicar en la forma en que él organizó los documentos. Mandó los documentos y la alcaldía acá, el comité, y le decía a Pablo, vean ustedes que en este comité está Edgar Oblitas Fernández, quienes publican esto. ¿Y Historia secreta de la guerra del Pacífico? No lo va a leer antes de sacar su libro, Historia secreta de la guerra del Pacífico. Porque esta documentación prueba completamente todo lo que hizo la quinta división y por qué lo hizo. Cuáles fueron las órdenes que recibió Campero, en qué momento, qué día, a qué hora está ordenándole a Apodaca, en qué momento le están llamando la atención a Rufino Carrasco por mentir. Entonces, aquí está todo claro. Y aquí en este mismo libro, en otro apartado, está una historia de la guerra por Ladislao Cabrera. Y Ladislao Cabrera dice, Jorge, lo que tú estás diciendo. Hace mención incluso a muchos trabajos que se hacían, y él relata cómo era el asunto, la preparación militar, y un poco, ya en tiempo de guerra, todos sabemos que existe la tendencia siempre a exculparse e inculpar a los demás. O sea, curarte en salud a veces. Salimos natural. Pobremente armados. Todas las introducciones de las guerras de Bolivia, un ejército pobremente, y el que nos ataca, con el que estamos armados hasta los dientes, ¿no? Sí. Querido Carlitos. Es importante recalcar que el Calama era un punto estratégico para el ingreso del país. Y como dice bien Fernando, y también aporta Jorge, a través de todo el sistema de los tambos y los caminos. Ahora, yo quisiera retrotraer algo porque realmente durante todo el siglo XIX estamos armando nuestro país en términos de espacios con límites, pero seguimos la vieja costumbre incaica de organizar el país a través de los caminos y los tambos, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, que el caso de la Ciudad de La Paz, ha sido un ejemplo, que era muy importante porque era el nexo, por ejemplo, entre la parte alta y la parte baja de los yungas, o también su vinculación con Arica. Las famosas ciudades intermedias eran fundamentales para vertebrarnos. Para vertebrar. Pero era básicamente el concepto incaico de armar y darle consistencia a esta unidad geopolítica que se llama el incaico a través de los caminos. No es algo gratuito, ¿no? De ahí entonces que era sumamente importante esta Calama, porque en ella se reunían la gente que trajinaba, es la palabra exacta, de arriba hacia abajo. Indudablemente que la Huanchaca hay unos datos impresionantes que ya no corresponden justamente al siglo XIX, sino al XX, al principio. Hablaban de hasta 600 carretas diarias de trajinando metales. O sea, era importantísimo, por lo tanto, Calama. Y además de eso, de acuerdo a todos los datos que yo manejo, era el lugar donde, digamos, todavía funcionaba este sistema de los pongos, las mitas y todas las cosas, y la población indígena. Por eso insisto que cuando Sotomayor se dirige a la población de Calama, una vez que esta cae, habla de la liberación del indígena, como que él es un libertador que les trae la libertad a los indígenas. Es el discurso. Ahora hay que ver también las peleas que habían, y hay correspondencia, entre Cabrera y Daza. Cuando Cabrera, por ejemplo, está pidiendo suministros, armamento, y eso está en la carta que estuvo en el proceso, ya instalado Daza en su ausencia,
cuando le pide 10 barriles de pólvora, le pide tantas cosas, ¿y qué responde Daza? Cabrera es un oportunista político que simplemente quiere hacer bulla. ¿A qué que vienen estas rivalidades políticas? Y Cabrera es el que dice, no los chilenos, Cabrera es el que dice que Daza no quiso avisar al pueblo porque se quedó para festejar el carnaval. Es Cabrera el que lo dice. Fundado y fundado. Claro, obviamente. Ahora el asunto es, todo el pueblo de Bolivia sabía, es decir, lo que estaba haciendo el presidente. Sí, poco antes, en una semana había estado festejando su cumpleaños. En enero, hasta ¿no? con corrida de toros, ¿no? Y ya estaba el blanco encalada en aguas territoriales bolivianas, amagando, ya era un casus belli en realidad. Por supuesto. Es un bloqueo naval. En el momento claro. en que comienza el bloqueo naval es que comienza la guerra, se produce el casus belli. Nosotros entendemos que la guerra comienza el día del desembarco, que es el 14 de febrero. Claro. Pero en realidad desde enero Bolivia ya está en estado de guerra con Chile, precisamente por la llegada del Blanco Encalada y el bloqueo del puerto de Antofagasta. A esta presencia yo sí quiero destacar algo muy importante que lo dice también un historiador chileno al estudiar las cartas que existían entre la compañía de salitres y digamos Londres. Él dice textualmente, porque quien arma el despelote y quien arma toda se encarga de encender la mecha es ni más ni menos que Mr. George Hicks, que era el administrador de la compañía de salitres. Entonces él se va y se refugia en el consulado de Chile. Y por eso había un barco, el Pelican, que era de la Armada inglesa, que fondea seguramente en Antofagasta, y le manda una carta a Severino Zapata. Y hablo esto porque Severino Zapata es una figura histórica que debemos resaltar, porque a mí me parece muy interesante. Y en algún sentido Chile está replicando lo que hace con el Blanco Encalada al hacer lo que está haciendo con el Pelican. Le manda una carta, le dice: señor, estoy aquí escribiéndolo en defensa de nuestro súbdito, bla, 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 y comienza a defender a Mr. George Hicks, que era inglés. Severino Zapata le contesta con realmente una carta maravillosa. Le dice: ¿sabe qué más? Usted no es quien me diga nada, ni yo quien le conteste. Si usted tiene algún conflicto, algún problema, le ruego de que se dirija a la Cancillería. Claro. Era un hombre de una integridad que realmente me extraña que en nuestra historia no se haya resaltado. Es que no murió, ¿ya? es que no se volvió mártir. Claro, No se martirizó. Pero era importante. ¿Por qué era importante la presencia del Pelican? Porque la presencia de los ingleses en América no era un elemento dirigido del gobierno central de Inglaterra, sino que básicamente eran los hombres de negocio. Y estos hombres de negocio hacían los negocios y tenían el respaldo de su Estado, que en este caso es la Marina. Lo mismo ocurre con el Blanco Encalada, siguiendo el modelo, ¿no es cierto?, con la presencia de las tropas chilenas y la amenaza. Yo creo, Carlos, que has tocado el clavo, y eso merecería otro programa. Hay unos escritos peruanos que están saliendo en el internet, es una maravilla y prácticamente uno podría estar todo el día viendo y cada vez encuentra novedades. Hay unos documentos que cada vez explican mejor la actitud de la banca inglesa de fines del siglo XIX, la aventura de James de Rothschild, ¿no?, que está jugando a una carta en África con Cecil Rhodes, ¿no?, la aventura de Rhodesia, para tener el monopolio mundial de los diamantes, ¿no? Ha de comprometer incluso al gobierno de Benjamin Disraeli, primer ministro de la reina Victoria, para una aventura en Sudáfrica, la guerra anglo-boer, que le ha de salir a Inglaterra más caro que... Ese es Rothschild, la banca Rothschild. La misma banca que ha jugado fuerte en la guerra del opio, la segunda guerra del opio en la China, y es la misma banca que ha visto la importancia del guano y el salitre, y por ese motivo es que se decide en la banca Rothschild. Sabemos que son 4 hermanos, claro, 4 casas. Estamos hablando de la casa inglesa, la de James Rothschild, pero más poderosa era la banca francesa, pero era hermano de él, y la de Nápoles y las 2 Sicilias, y la otra estaba en Francia. Esta banca Rothschild, que incluso le ha hecho ganar guerras a Napoleón y le ha hecho perder también, y lo ha endeudado al Banco de Inglaterra, esta poderosísima banca, ahí están 2 paisitos que tienen una riqueza que no debieran tener. Perú y Bolivia. Y la prepara.
y preparan. De ahí vienen los créditos y el financiamiento para los blindados chilenos, para el armamento, la artillería, Krupp, porque ellos no están fomentando la industria inglesa, no señor. Ellos fomentan la guerra. Porque ellos prestan a gobiernos, no es una banca que tenga negocios de ventanilla. armamento, nada de eso, no. Presta a gobiernos, endeuda a gobiernos y les hace pelea. Entonces, es decir, yo creo que tenemos una beta ahí para hablar solamente sobre ese meollo. Porque mira, podríamos llegar más lejos. Yo te digo, la guerra de la independencia, perdón, ¿quién la financia? Claro. Porque no es gratuita, y además los compromisos que tiene Bolívar, Simón Bolívar, y esto lo dicen algunos, y se ve entre líneas en las cartas que se escriben, o que él escribe, era el excesivo apetito, la apetencia que tenían los ingleses por las minas. No es que pasemos, acuérdate que eliminamos a los grandes empresarios españoles, y quienes van a llenar el vacío, y ahí vienen los compromisos. Bolivia, yo insisto, hace algo que a mi juicio no se ha estudiado y que se debería estudiar. Ha pagado la guerra de la independencia en América, entregando sus minas. Bolivia se la jugó durante 16 años por su independencia. Sí. Pero yo creo... Una república tremendamente endeudada. Claro, pero dime, ¿cuáles eran los compromisos? Y ahí viene además lo famosa, la masonería. ¿Qué era la masonería en la época? Básicamente era la garante de pactos que se hacían entre los ingleses y los revolucionarios. Alguien tenía que decir y fiscalizar que se iban a cumplir. Entonces, por eso que no me extraña que San Martín, el caso de Bernardo Higgins, el caso de Simón Bolívar, todos sean masones. Así es. ¿No es cierto? Bueno, ese es un tema que seguramente los historiadores tendrán que debatir y se tendrá que abrir porque para mí cualquier guerra demanda recursos económicos, hay que, ¿no es cierto? Y de alguna forma hay que compensarlos y pagar. Mira, lo dice Pentland, y con eso termino mi participación. Pentland, en su libro que habla sobre su viaje sobre Bolivia, en la gestión de Sucre, él cuenta de que llegó a Potosí una empresa, un holding, ya ni siquiera una empresa chiquitita, a explotar el Cerro Rico de Potosí. ¿Ya? Traen grúas, traen motores de vapor, mira, una infraestructura increíble. Y no funciona, ¿no? Pero ahí está el testimonio de lo que estoy diciendo. Hay un compromiso con los ingleses para entregar nuestras principales minas hacia los ingleses. Y hay varias cartas en las que... Y Bolívar en algún momento, como que cuento, se molesta, se enoja, dice, porque ya estos me están pidiendo demasiado, ¿no? Así es. Eso es una... Pero claro, ese es en el tema, por ejemplo, que ahora se habla tan alegremente, fue Inglaterra. Pero uno puede buscar un documento, no existe un solo documento que diga que la reina Victoria o el imperio británico como tal estaba metido. Ese es el problema incluso ahora cuando se habla de imperialismo. No son los estados, son los intereses que pueden tener máscara de un estado y que usan o pueden tener máscara de una simple y vulgar compañía comercial o una empresa. Para los emporios es bien lindo usar banderas para despertar nacionalismos, eso ha sido siempre. Ese es el asunto. Ahora lo que dices es realmente tremendo, porque ese informe de Pentland habla incluso de que la coca ya en esa época, el gobierno de Sucre, era el principal producto de la paz. Y superaba al trigo de Cochabamba y a los otros productos que producía Cochabamba, el Valle Cochabambino. Y ya en esa época se hablaba del... Entonces, nos da luces sobre la importancia de otro tema. Claro, pero para entender el contexto es importante. Volvamos a Calama, que es el centro de esta época que vamos a recordar. Y bueno, a mí debo decirles que siempre me ha indignado, y creo ahora más, cuando uno todavía escucha alegremente medios de comunicación hablar de Abaroa. No es el hombre que simplemente estaba, porque es oligarca, porque es blanco, estaba defendiendo sus intereses. No, que en el fondo él, inclusive escuché hace poco, que él se había casado por poder, por conveniencia, para pasar la historia. Ese tipo de barbaridades, porque son barbaridades, que hoy alegremente se escucha en medios de comunicación, y creo que es importante darle nuevamente la importancia real desde lo humano a Abaroa, ¿no? Abaroa no es un tipo que está yendo ahora decidido morir. Él está dudando, inclusive días antes, porque le manda una carta a Ladislao Cabrera, donde le da una pistola, le da harina, pero algo ha debido pasar, algo lo ha debido conmover a Abaroa,
que al final, días antes, decide él entrar, y además, como era un ciudadano prestigioso, seguramente era un líder, le asignan la defensa justamente de este puente de metal importante, el puente del Topate. Todos van a morir en acción de defender ese puente. Realmente lo que dices, Pablo, es fundamental y ocurre con mucha frecuencia. Somos maniqueos, somos maniqueístas. Exacto. Todos. O es blanco o es negro, cuando en realidad todo es gris. Claro. Hay tonalidades de grises nada más. Patriota o traidor. O bueno o malo. Ahora se usa vendepatria o yuncu. ¿No? A ese nivel estamos. Es decir, no tenemos, y los historiadores tenemos mucha culpa en eso, cuando a veces hacemos panegíricos de personas y estamos dando un mensaje al oyente, en este caso al televidente, de que tal persona era buena y este otro es malo. No. Sí, o que intentamos fabricar o buscar culpables de alguna desgracia que nos ha sucedido. Y es fácil echar a los muertos la culpa. Exacto. Ahora, acerca de Calama, yo creo que es importante recuperar un poquito qué es lo que sucedió antes del combate, no sé si en realidad fue un combate, pero ¿quiénes atacan Calama? Ataca Sotomayor al mando del Regimiento Segundo de Línea, chileno. El Regimiento Segundo de Línea había sido conformado con ciudadanos chilenos que vivían en Antofagasta. Eran tropas bisoñas, por lo tanto, en el momento en el que atacan a Calama, y es por eso que tienen tantos problemas para tomar una población que está siendo defendida por 135 personas, 135 bolivianos, casi todos civiles. Algunos habían tenido alguna experiencia militar, pero algunos mineros también, inclusive de las épocas de Melgarejo, que habían sido expulsados a las minas del Toco y demás, ¿no? Así es. Llega entonces Sotomayor y se encuentra precisamente con los distintos puntos defendidos, los puentes, los pasos del río, y tiene tremendos problemas para poder tomar la población. Y es precisamente por el hecho de que las tropas que él ha llevado son tropas que se han conformado recientemente en Antofagasta con obreros chilenos que están trabajando en Antofagasta hasta el momento en el que se desata la guerra. Hay un poco de lógica, Jorge, ahí. Porque militarmente, o sea, lo que hablo es teoría, ¿no? Porque no es algo que se pueda aplicar directamente, pero sí se enseña. Es que para el ataque la proporción tiene que ser de 3-1. O sea, cuando uno quiere atacar, y hay diferentes formas, posiciones organizadas, ligeramente organizadas, varían un poco las proporciones, eso para efectos de planeamiento. Entonces, la proporción de los chilenos, ese batallón, el batallón comandado por Eleuterio Ramírez, el segundo de línea, que ha de participar después en Tarapacá, ¿no ves? Sí. Este batallón, tiene un mes de instrucción, tú lo dices muy bien. Tiene un mes, el 14 de febrero, con voluntarios rotos de Antofagasta, se lo ha organizado, pero ojo, tiene oficiales profesionales. Tiene oficiales profesionales, muy buenos. ¿No? Y en términos de eficiencia operativa, la oficialidad es fundamental. Ahí se ve la diferencia. Fundamental, ¿no? Entonces, bueno, tiene oficiales profesionales, tienen un solo mes de instrucción, efectivamente. Con un mes de instrucción nadie se anima a trajinar con soldados, pero estaban en guerra. Pero los nuestros estaban pues en peor situación, ni siquiera tenían armamento regular, ¿no? Y la proporción viene a ser 3-1. Lo que son 450 más o menos. Y luego, para acabar, pero había una cosa aquí, y es lo que festejamos cada 23 de marzo. Y uno lee la documentación, un patriotismo, un sentido de renunciamiento increíble. Saben que van a perder, saben que van a morir. Pero ahí... solamente una aclaración. Cuando nosotros hablamos de regimiento, compañía, división, etcétera, al referirnos a la Guerra del Pacífico, nos estamos refiriendo a cantidades que son variables con respecto a Bolivia, Perú y Chile. Una división boliviana en la época de la Guerra del Pacífico tenía en promedio 1.500 hombres, una división boliviana, mientras que un regimiento chileno tenía 2.000 hombres. El ejército chileno era un ejército que se encontraba en transición. El ejército chileno todavía tenía batallones, pero ya estaba comenzando a organizar regimientos, ¿no? El batallón es una etapa previa al surgimiento de los regimientos como unidades de infantería. Antes ya se lo utilizaba en unidades de caballería. Aparte,
del regimiento segundo de línea, que tenía aproximadamente unos 2000 hombres, Sotomayor tenía artillería y tenía caballería. Probablemente hayan llegado a ser unos 2200 hombres que estaban atacando a los 135 defensores. Bueno, en esta y en otras acciones, y no solo en este conflicto, existe la tendencia de uno a minimizar sus propias fuerzas y maximizar las del enemigo para tener mayor dosis de heroísmo, etc. Y es aquí en la China. Sí, en todo lado. Pero aquí, independientemente de los guarismos o de los materiales, está el factor anímico, el factor moral, que es tremendamente importante. Cuando no existe el factor moral, cuando no existe la voluntad de lucha y la voluntad de vencer, es decir, el desastre está hecho, por más que sean el doble los que defienden, los efectivos a veces no interesan cuando no hay voluntad de lucha. Es algo que se busca mucho en los ejércitos, la moral. Y para eso hay métodos científicos, para tratar de trabajar esto y crear cohesión en la tropa, los valores, insuflar moral, etcétera, voluntad de lucha. Bien, yo creo que lo rescatable de Calama es el valor de la gente. Desde la correspondencia que mantienen ellos internamente, los pocos relatos que hay sobre Calama, dicen que ellos sabían que les iban a perder la batalla, no iban a ganar. Pero estaban dispuestos a entregar todo, incluso su hacienda, todo, sabían que corría riesgo su familia, los habitantes de ahí, y aún así se lanzaron y rechazaron las intimaciones chilenas. Eso es lo maravilloso de nuestra historiografía, inclusive en el siglo XX, en el Chaco y demás, pero el XIX, ese deseo de renunciamiento. Lo de Avaroa, que vamos a ver por qué es héroe, porque muere, porque hay un fenómeno bien interesante que ahora se está discutiendo en los tres países, Bolivia, Perú y Chile. Las figuras máximas son mártires, porque Avaroa murió, porque Prat murió y porque Grau murió. Pues hemos vuelto en el siglo XIX héroes, ¿por qué? Porque tal vez ya no tenían enemigos políticos, ya no podían ser presidenciables, que es un análisis interesante para ver, o necesitábamos ver, mártires, le hemos dado más fuerza a los mártires. A veces uno ve la historiografía norteamericana, a veces el héroe es Eisenhower y que además puede ser presidente, ¿no? Entonces hay otra lógica, pero bueno, vamos al tema. Avaroa es el hombre del renunciamiento, se casa por poder con su concubino, la señora de Pollera, Irene Rivero, que eso es importante también para contextualizar. El hombre sabía que podía morir, por eso decide arreglar su testamento y esas cosas, ¿no? ¿Cómo debemos verlo, sin apasionamientos, al hombre con luces y sombras? Pero ¿cómo debemos ver, con mirada del siglo XXI, nosotros a Eduardo Avaroa? Yo tengo, hay que tomar dos elementos para analizar el rol de Eduardo Avaroa. Como yo pienso, lo fue el caso de Boquerón. En Boquerón realmente fue tan abrumador la presión, pero sí, en esa época ya en Boquerón había un sentido de identidad nacional. En Chile, debido a su ubicación geográfica, a ser lo que se llamaba, era la frontera, el lugar lejano, Chile había desarrollado una identidad muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y tenía 400 años de hacer esta suerte de una especie de mestizaje tan profundo que el chileno se sentía chileno en el siglo XIX. No ocurre en Bolivia lo propio. En Bolivia tuvimos todo un sistema de castas vinculados especialmente con la explotación minera, ¿no? Era la clase alta, media y una cosa que no se había vertebrado todavía. ¿Dónde está el valor de Eduardo Avaroa? No es el carajazo que dice el momento que que es la frase más famosa. No es el carajazo, sino que Ladislao Cabrera le dice a Eduardo Avaroa, dice, oye Eduardo, ¿qué haces tú aquí? Tú no eres de acá, de Calama, tu familia, todas tus cosas en San Pedro de Atacama, ¿por qué no te vas? La familia ya estaba en Potosí. Claro, y él había hecho lo que tú ya dice muy bien, Pablo, que ya se había casado por poder, o sea, había puesto sus cosas en orden. O sea, porque podía morir. Previendo que iba a dar. O sea, hay un acto consciente de entregar la vida, pero exacto. Además, lo dice también Mariano Bautista Gumucio en una hermosa carta, que él entrega todos sus bienes para la defensa de Calama. O sea, entrega todo lo que buenamente había logrado apallar en su vida o haber vivido en Calama como comerciante, porque básicamente era un aviador, ¿no es cierto? Y también había tenido un pequeño periódico, El Eco de Caracoles, que hacía unas ventas o cosas. No, el Eco de Caracoles era de Ladislao Cabrera, que estaba en Caracoles.
¿Ya? Correcto. ¿Ok? Y él Pero era él lo un manejaba. distribuidor. Era un distribuidor. Correcto. Pero era una especie de socio, más o menos. Claro. Ya. Entonces, le digo, ¿qué haces aquí? Le dice, mira, yo te voy a explicar. Le dice, esto es Bolivia. Yo soy boliviano. Yo me quedo aquí. O sea, Maravillosa frase. una maravillosa frase. Más impresionante que el carajazo. Claro, sí. Porque él estaba consciente, era uno de los pocos bolivianos que estaba consciente de una realidad que en esa época ni siquiera se la entendía ni se la manejaba. Correcto. ¿No es cierto? En cambio los chilenos sí, el rotaje, toda la gente, se sentía, los chilenos, ¿no? Sí, por favor, 7 años de vacación, era una máquina de guerra, no solamente porque tenían los recursos que les llegaban los barcos, tenían un muy buen parque, todo lo que quieran. Básicamente, la fuerza. El discurso patriótico ya estaba implantado. Ya estaba implantado, porque lo llevan por 400 años, no es broma, ¿no? Y eso no lo hemos entendido, pero sí me parece maravilloso. Yo quisiera realmente que en algún momento, junto con destacar a Severino Zapata por su valentía en el momento histórico que le corresponde, además Severino también participa en Calama, ¿no es cierto? Está Ladislao Cabrera con una claridad también, pero está Eduardo Baroa, no atrás, está en la primera línea defendiendo lo que él consideraba que era Bolivia. El comandante de esa defensa, de ese punto. Ese es el valor de Eduardo Baroa. Lo demás es quitarle el brillo. Ahora, acuérdense, ¿no es cierto?, que quienes destacan en principio y le hacen el homenaje a Eduardo Baroa no son los bolivianos, son los chilenos. Gracias a un corresponsal chileno que relata el 26 Claro. el 26 Y además de eso se marzo. entrega todos los papeles en el consulado en Santiago, ¿no es cierto? Entonces, yo reitero, para mí Eduardo Baroa es el hombre, ese hombre de la gloria, es el hombre que sí sabe que está entregando lo mejor que él tiene en defensa. Yo creo que cuando uno ve ese soldado caído, ¿no es cierto?, en el obelisco, al lado del obelisco, no sé qué ha puesto, no es que sea el soldado desconocido que está tirado en el suelo porque ya lo han vencido, no. Él está entregando su cuerpo, todo lo último Su que humanidad. tiene, su humanidad para defender el territorio patrio. Eso es lo que está queriendo decir justamente el discurso de esa famosa obra, que nadie la ha entendido, ¿no? Es como decir, estamos tirados en el suelo, no. ¿Qué es lo que yo haría? Si me pasa algo, proteger a mi ser querido más y abrazarlo y decirle, yo voy a recibir las balas primero y después tú, ¿no? O sea, eso es Eduardo Baroa, ¿no? Querido Fernando, estábamos hablando en el anterior bloque de las luces y sombras, que es algo que contigo hace muchos años hemos empezado a desmenuzar y creo que mucha gente hoy día ya entiende esto, de que los hombres tenemos luces y sombras, y estos hombres con luces y sombras han generado también eventos históricos con luces y sombras, por supuesto, porque somos simples mortales. ¿Tú a qué crees que se ha debido este ataque o esta hazaña contra la figura de Eduardo Baroa? Porque esto viene de hace ya unas décadas, no es tampoco tan reciente. Mira, la iconoclastia es también universal, ¿no? O sea, hay personas que quieren sobresalir a través de derrumbar iconos, ¿no? Y mejor si son grandes, si son duros de tumbar. Es muy fácil para ante la poca abundancia que existe de documentar. Porque mira, Pablo y queridos amigos, yo no soy partidario, no soy muy creedor de las declaraciones de testigos, y especialmente cuando estas son memorias escritas muy posteriormente. Prefiero siempre un documento igual que en la valoración de la prueba del Código Civil y Código Penal, un documento mata hasta confesión, hasta confesión mata. Entonces, prefiero documentos, pero en lo que tú dices, Pablo, la política. Yo creo que la política es el peor enemigo de la historia. A mí cuando me hablan de la historia oficial, ¿cuál historia oficial? En Bolivia, yo recuerdo cuando estaba en primaria, Carlis, debes acordarte tú, yo llevaba el librito de Florian Zwiebel, de historia, esas en las escuelas llevábamos. No sé si en otras escuelas llevarían, pero en la mía sí. Después Alfredo Ayala, tenía 3 tomos, eso en secundaria, y después de Carlos, no estaba Carlos Mesa, todavía era niño, de Vázquez Machicado y Mesa, y los esposos ¿no? Mesas. Y alguna historia dinámica, una española, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, para la historia de la cultura, bueno, ¿cuál es la historia oficial? Porque escucho a veces decir a gente seria, a gente interesante, hablar, es que la historia oficial. En Bolivia nunca ha habido historia oficial hay en Cuba,
hay en Corea del Norte, donde les obligan, les ponen los héroes, la lista de héroes y la lista de hechos, y les obligan a creer. Que la historia oficial es la antihistoria. Exacto, aquí no hay historia, nunca ha habido historia oficial. Nunca ha habido historia. Hay algunos autores más leídos y otros no. Bien, entonces, los que quieren sobresalir a veces, descubren, encuentran documentitos. Ahora han descubierto, dice, las memorias de Ezequiel Apodaca habían descubierto, ¿no? Y gracias a eso están queriendo defenestrarlo al general Narciso Campero, que en mi criterio, en luces y sombras, porque yo no quiero decir que Campero fue el hombre más grande de la humanidad, el más patriota boliviano, no. Pero que cumplió su deber con la quinta división, cumplió. Un hombre además hasta anciano ya. No, exacto, de 66 años. Que Avaroa tuvo una entrega sublime y heroica. Ahora, que si era bígamo, no era bígamo, que era buen padre, mal padre, no tiene nada que ver con el hecho por el cual se lo recuerda. A Pedro Domingo Murillo, que lo recuerda por su entrega a la causa de la independencia. Y si no habían redactado los paseños, como dicen, la tal proclama de la Junta Tuitiva, pero ellos murieron por ella. Ellos la hicieron suya en la proclama. No han muerto por hacer chacota, claro, han muerto porque entonces fueron al campo de batalla. Ese es el mérito. O sea, ahora que fulano de tal, o sutano, en cada héroe vamos a encontrar grandes problemas de sombras. En todos. Y en grandes personajes vamos a encontrar unas sombras terribles, y a veces en villanos, supuestamente villanos, encontramos gestos de nobleza increíbles. Entonces, yo soy enemigo, Pablo, de que se lo tilde a Daza de traidor, por ejemplo. Pero tampoco puedo decir que Daza fue un hombre responsable. O un héroe nacionalista, como se está queriendo hacer ver. Que fue un hombre responsable como gobernante. No fue responsable. Desde el momento en que el Blanco Encalada estaba ahí, él ya debió haber declarado la patria en peligro. En enero de 1879. Es más, el cónsul Granier, el hermano de Manuel Granier, que estaba en Tacna, el hermano era Juan Granier, si no me equivoco, que estaba en Valparaíso, ya había pedido instrucciones a la Cancillería, y el canciller Doria Medina le había respondido diciendo: retírese. Ya le dijeron al hermano que se vaya porque iba a haber algún problema. Ya sabían que iba a haber. Pero imagínense este dato aquí, lo voy a sacar ya pronto en un documental, pero lanzo como primicia. El 20 hay un periódico en Potosí, que hoy ya no se circuló después del siglo XIX, donde la fiesta de mascarada en la casa de la familia, no recuerdo el nombre, es un apellido bien potosino, Omiste, de la familia Omiste, la gran mascarada, queda suspendida por los últimos hechos ocurridos en territorio boliviano con la invasión. Claro. 20. La noticia el martes de carnaval es el 25. O sea que en Potosí, sea noticia oficial o no, sabía el prefecto, ya se está suspendiendo un festejo. Entonces aquí esa idea que está llegando de sorpresa, ¿no? Es algo tan infantil. Yo estoy al lado de un militar aquí, Fernando, y eso es bien importante. Cuando tú vas a hacer una invasión, o vas a iniciar una guerra o un conflicto, tienes que buscar la ocasión. Exacto. ¿No es cierto? Yo sostengo que el carnaval no es fiesta menor en nuestro país. Tiene unas raíces prehispánicas profundas y tiene que ver con la fiesta de la abundancia. Mucho más cuando había hambrunas y otras cosas en la época, todo lo que sabemos. Es todo un sentimiento muy profundo. O sea, por favor, si comenzamos a ver un poco lo que ocurre en nuestros carnavales, nomás aquí cerquita, y no lo que ocurrió más allá, vamos a entender de que realmente es un momento muy, muy especial para todos. No es solamente la farra, el baile, etcétera. Es el agradecer. Tiene una serie de connotaciones y ritualidad. Yo me he puesto a pensar, ¿no sería que había la intencionalidad de hacer lo que se hizo justamente en esta fiesta? Perdón, o sea, hay estrategas, hay gente que está pensando, porque nada para mí es al azar. Nada. Y mucho más cuando es una invasión tan planificada. Claro, que Chile la ha planificado al detalle. Carlos, al detalle. Tocaste un punto que yo lo ofrezco la documentación. Propongo una cosa antes, y para nuestros amables televidentes. La próxima semana continuamos con una segunda sesión sobre este tema. ¿Les parece? Perfecto. Y valga como adelanto esto. Está saliendo en internet, por si acaso, no es algo que yo haya descubierto gracias a mi curiosidad en bibliotecas, no. Por casualidad una vez se encuentra y encontré una veta de oro. Hay una información
muchos documentos, no uno solo, sobre los relevamientos marítimos de la Marina chilena antes de 1878. Eso en términos militares es inteligencia. La inteligencia maneja terreno, operaciones, condiciones meteorológicas y enemigo. Esas tres cosas es el ámbito de la inteligencia. Entonces, el terreno, cuando se ve a un ingeniero, a un topógrafo, así con su teodolito, haciendo un relevamiento topográfico, ya es. Por eso es que los estados obligaban, ahora obviamente ya no, con el Google Earth ya no, obligaban a que todo esto esté en manos de militares. Porque el tener datos sobre el terreno, croquis, actualizados, todo eso es información, pero fundamental para el planeamiento militar. Bien. Entonces, lo que tú dices, Carlos, es fundamental. Tocaste un punto. Pero ahí yo creo que yo te apunto a otra cosa más. Yo he estudiado, he hecho mis estudios en Chile, conozco algunas cosas. Hay un señor que es un señor Filippi, sí, que hace un viaje por territorio boliviano, recoge datos y antecedentes antropológicos, fauna, flora, todas esas cosas. Y todos los materiales que recoge está en una institución que es una institución venerada en Chile, que es el Museo de la Quinta Normal. Yeah. Yo he estado en esos depósitos, he conocido las colecciones que él ha recogido, y en ese entonces no le di el peso. Lo que pasa es que este señor, al igual que otro geógrafo, es lo que nadie quiere entender. Chile no solo tiene abogados, no tiene diplomacia, sino tiene por sobre todo geógrafos. Es más, si había una escuela geográfica alemana, francesa en América Latina, es la chilena. Es una escuela, ¿no es cierto? Entonces, ya en ese entonces, estoy hablando desde la caída de Santa Cruz, por del 39, claro, ya se hace toda una serie de visitas al territorio y se levantan cartas geográficas. Claro. Ya, entonces hay un conocimiento geográfico de la región, pero en detalle. Y ahí están las cosas de Filippi, que es todo un hombre muy respetado en Chile. Está la presencia, por ejemplo, de Luis Rizo Patrón, otro gran geógrafo chileno, que junto con Julio Knaut, una vez firmó el Tratado de 1904, van a poner los mojones, porque Luis Rizo Patrón era el gran geógrafo. Es tan grande este geógrafo chileno que tiene en el sur de Chile un cerro está a su nombre. ¿Ya? Ya estamos con tiempo, lamentablemente se nos ha ido. Yo quiero lanzar una pregunta, vamos a continuar la próxima semana, nuestra tertulia. Lanzo una pregunta al aire. ¿Qué tal si el presidente Hilarión Daza hubiera tenido, entre comillas, la osadía de suspender el carnaval versión 1879? Tal vez el pueblo hubiera obedecido, se hubiera cumplido. Lanzamos esta pregunta y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.